En esta clase estaremos tratando sobre las propiedades químicas del suelo. Estaremos exponiendo los conceptos sobre suma de bases, cationes acidificantes, porcentaje de saturación de bases, porcentaje de saturación de aluminio, así como los cálculos para su obtención. También estaremos incluyendo la interpretación de un análisis de suelo. Entonces, cuando estamos abarcando algunos conceptos importantes que tienen que ver con las propiedades químicas del suelo, en primer lugar vamos a estar tratando las bases intercambiables. Entonces, las bases intercambiables están dadas por el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio. El potasio en la región oriental del Paraguay en muchos casos se excluye, ya que su presencia no es importante por los tipos de suelo que estamos teniendo. En cambio, en el Chaco sí se incluye indefectiblemente, ya que los suelos tienen una condición de salinidad. Los cationes acidificantes están dadas por el aluminio y el hidrógeno. Posteriormente hablamos de un concepto que se denomina de suma de bases, bastante utilizado en los cálculos de fertilidad de suelos, en el tratado de química de suelos. Entonces la misma se obtiene o está dada por la sumatoria del calcio más magnesio más el potasio más el sodio. En este caso, estos serían la sumatoria de los resultados en un análisis de suelo. Cuando hablamos de porcentaje de saturación de bases, nos estamos refiriendo a la proporción de las bases cambiables o bases intercambiables, también se la puede llamar, que están ocupando o sería la proporción de la cantidad de calcio, magnesio, potasio y sodio presentes en las cargas negativas del suelo, ocupando las sedes de intercambio respecto a los cationes acidificantes. En este caso tenemos que atender que las bases cambiables están jugando el papel de los buenos de la película en la fertilidad de suelos, y cuando hablamos de cationes acidificantes estamos refiriéndonos a los malos de la película. Entonces, cuando estamos hablando de porcentaje de saturación de bases, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo la comparación de los buenos respecto a los malos. En este caso, las bases intercambiables entonces respecto a los cationes acidificantes. Posteriormente pasamos a tratar lo que sería el porcentaje de saturación de aluminio. Este es un cálculo básico inicial para todo lo que sería el tratamiento de acidez y aplicación de cal agrícola en un suelo. Entonces, el porcentaje de saturación de aluminio podríamos definirla como la proporción del aluminio presente en las sedes de intercambio respecto a los demás cationes, es decir, respecto a las bases intercambiables. Aluminio es un elemento tóxico, por esto le damos especial atención. Cuando hablamos de sedes de intercambio, nos estamos refiriendo a las cargas negativas que tiene el suelo. En el capítulo anterior, en la clase anterior, estuvimos hablando de intercambio iónico, dentro de la misma sobre intercambio catiónico e intercambio aniónico. Entonces, en este caso, como estamos hablando de cationes, nos referimos al intercambio de cationes. En ese sentido, habíamos mencionado que las partículas de arcilla y las partículas de humus tienen cargas eléctricas. Entonces, cuando nos estamos refiriendo a sedes de intercambio, nos estamos refiriendo a la superficie de esa partícula de arcilla, de esa partícula de humus que tiene las cargas negativas responsables del intercambio catiónico. Pasamos un poco a ver un concepto que ya la estuvimos tratando, que sería la capacidad de intercambio catiónico. Entonces, se refiere a la cantidad de cargas eléctricas negativas que tiene el suelo. Esto se determina en un análisis químico, es decir, es una determinación. ¿Por qué la volvemos a incluir? Porque aquí aparece un concepto que se denomina capacidad de intercambio catiónico efectivo, la denominamos CICE. Entonces, la capacidad de intercambio catiónico total, SIC, es la cantidad de cargas negativas que tiene el suelo. Estas cargas negativas vienen de la arcilla y del humus.
En cambio, cuando hablamos de capacidad de intercambio catiónico efectivo, estas están siendo o son las cargas negativas ocupadas por las bases cambiables más los cationes acidificantes. Justamente se obtiene sumando los valores del análisis de suelo de las bases más los cationes acidificantes. Es decir, la sumatoria de calcio más magnesio más potasio más sodio más aluminio más hidrógeno. La sumatoria entonces de estos 6 elementos, de estos 6 cationes, van a estar dando lo que sería la capacidad de intercambio catiónico efectivo. Recordamos que sodio en muchos análisis la región oriental no aparece. En ese caso sencillamente se obvia ese dato. Sí o sí debe estar apareciendo en los suelos del Chaco, ya que las mismas presentan cierta salinidad. Siguiendo entonces vemos un análisis de suelo. Este cuadro ya sería la presentación de un análisis de suelo. Entonces aquí tenemos los códigos, el año más el número de la muestra. Este sería el código otorgado por el propietario, por el productor, para que pueda recordar, identificar su muestra. Estamos teniendo la profundidad y a partir de aquí tenemos entonces las determinaciones, el valor del pH, la materia orgánica, fósforo, calcio, magnesio, potasio, sodio. Sodio que es 0, ya que estamos hablando de una muestra entonces de la región oriental. En muchos análisis sodio no aparece en la hoja de resultados, entonces sencillamente no se incluye en los cálculos que estamos realizando. Aquí tenemos aluminio más hidrógeno. Hacemos la aclaración que el aluminio y el hidrógeno están juntos en un valor, es decir, no se separa. La separación de estos elementos implica una determinación más. Es por ese motivo que en muchos análisis aparece el valor del aluminio e hidrógeno ya juntos. Hay que también aclarar que el valor o la cantidad de hidrógeno aquí es mínima, que el valor más bien se debe al del aluminio. Aquí ya tenemos incluido un cálculo, ya no es una determinación, que justamente es el porcentaje de saturación de aluminio. Este valor se emplea para ver si el suelo va a estar teniendo necesidad de aplicación de cal agrícola. El porcentaje de saturación de aluminio es una referencia para poder indicar si el aluminio va a ser tóxico o no tóxico. 11 es el valor límite. Mayor a 11% decimos que el aluminio es tóxico, y cuando este valor es menor a 11% decimos que la interpretación del prejuicio del aluminio no es muy grave. Por ejemplo, este 9.3%. Aquí podemos decir que el aluminio no presenta mayores problemas. Es decir, de que por más de que aparezca cierta cantidad de aluminio, esta es contrarrestada por las bases intercambiables. Un poco recordando esos conceptos que hemos visto anteriormente. Las bases cambiables entonces están dadas por calcio, magnesio, potasio y sodio. Sumando estos 4 valores nos está dando el valor de suma de bases. La suma de bases va a ser igual a calcio más magnesio más potasio más sodio. Cuando a esa suma de bases le sumamos los cationes acidificantes, es decir, aluminio más hidrógeno, aquí tenemos el valor de capacidad de intercambio catiónico efectivo. Entonces, CICE va a ser igual a la sumatoria de calcio más magnesio más potasio más sodio más aluminio más hidrógeno. Ese valor directamente expresado en centimol carga por kilogramo, ya que todos estos elementos están en la misma unidad, nos va a dar entonces el valor de capacidad de intercambio catiónico efectivo. Bueno, siguiendo un poco con la identificación e interpretación del análisis, en la parte inferior o los análisis están acompañando una tabla de interpretación. Entonces, con la ayuda de esta tabla nosotros podemos estar teniendo alguna idea de los niveles de las diferentes determinaciones. Por ejemplo, aquí yo tengo un valor del pH de 5.20. Si miro en la tabla los rangos de interpretación, yo estoy teniendo ahí un valor de pH menor a 5.5. Entonces la reacción del suelo es ácida. Materia orgánica 0.79. Si miro
en la tabla de interpretación de materia orgánica menor a 1.2, estoy diciendo de que es un nivel bajo. Entonces, nivel de materia orgánica bajo. Y así sucesivamente voy a estar comparando cada valor del análisis de suelo con la parte respectiva en la tabla para poder indicar entonces si el nivel está en bajo, medio, alto, y la reacción del suelo entonces vamos a estar interpretando en ácido, ligeramente ácido, neutro, alcalino. Entonces de este modo vemos un poco cómo se puede interpretar un análisis de suelo. Los análisis de suelo pueden tener diferentes formatos de presentación. En este caso entonces los resultados se están presentando en una fila. En muchos formatos se presenta un resultado por página, con gráficos, en fin. Hay que atender el formato de presentación de cada laboratorio. Siguiendo un poco, vamos a ver lo que sería el cálculo del porcentaje de saturación de aluminio. Es decir, cómo podemos calcular. Nosotros estamos utilizando dos fórmulas. En realidad, estas dos fórmulas sencillamente derivan de que el aluminio se presente solo o se presente unido al hidrógeno en el análisis de suelo. Las dos fórmulas son las mismas, solamente que aquí tenemos aluminio solo y aquí estamos teniendo aluminio más hidrógeno juntos, ¿verdad? En el caso de que no se separe esta determinación en la hoja de resultados del análisis de suelo. Entonces, el porcentaje de saturación de aluminio va a ser igual al aluminio del análisis, esto es el valor del aluminio que está presente en el análisis, dividido la capacidad de intercambio catiónico efectivo por 100. Aquí sencillamente es aluminio más hidrógeno dividido capacidad de intercambio catiónico efectivo por 100 entonces. Entonces, capacidad de intercambio catiónico efectivo va a ser igual a calcio más magnesio más potasio más sodio. Acuérdense que sodio en algunos resultados de análisis no aparece, sencillamente no se incluye, más aluminio más hidrógeno. Entonces, para atender y para separar un poco esto, también podemos calcular suma de bases de cambio. En muchos resultados o en muchos estudios se requiere por separado estos cálculos. Entonces va a ser igual al calcio más magnesio más potasio más sodio del análisis de suelo. Y la acidez intercambiable entonces aluminio más hidrógeno. Aquí podemos realizar esos cálculos justamente. Entonces el cálculo de porcentaje de saturación de aluminio vamos a realizarlo de la siguiente manera. Aquí estamos teniendo el análisis de suelo más dos cálculos de ejemplo. Entonces en la muestra 20-102, es decir, en esta primera muestra, vamos a estar teniendo que el porcentaje de saturación de aluminio va a ser igual a 0,18. 0,18 es el valor del aluminio del análisis, dividido la capacidad de intercambio catiónico efectivo. Recordamos que la misma se obtiene sumando el calcio más magnesio más potasio más sodio y se vuelve a sumar la acidez intercambiable. Entonces aquí vamos a tener capacidad de intercambio catiónico efectivo. Estos valores entonces se están extrayendo del análisis de suelo: calcio, magnesio, potasio, sodio, aluminio más hidrógeno. Aquí estamos haciendo la operación. Ese resultado multiplicamos por 100, entonces tenemos que la muestra 20-102, es decir, la muestra 1, está teniendo 17,7% de porcentaje de saturación de aluminio. Del mismo modo, en la siguiente muestra, aquí estamos teniendo porcentaje de saturación de aluminio, va a ser igual al valor del aluminio del análisis. En este caso estamos hablando de este valor del aluminio, dividido entonces la capacidad de intercambio catiónico efectivo, que va a estar dada por la sumatoria nuevamente de las bases de cambio más los cationes acidificantes del análisis. Esto lo multiplicamos por 100 y nos da un valor de 42,5%. Vale mencionar
de que cuando el valor del aluminio es 0, el porcentaje de saturación de aluminio no hace falta calcular, va a ser 0. Y el porcentaje de saturación de bases va a ser 100. ¿Por qué? Porque estamos justamente comparando proporción entre bases de cambio y cationes acidificantes. Entonces, aquí no hace falta realizar ningún cálculo cuando aparece un valor de 0. Para el cálculo del porcentaje de saturación de bases estaremos utilizando la siguiente fórmula. Entonces aquí tenemos porcentaje de saturación de bases va a ser igual a la suma de bases dividido la capacidad de intercambio catiónico efectivo por 100. En este caso nosotros estamos teniendo capacidad de intercambio catiónico efectivo. También se puede obtener, también se puede calcular porcentaje de saturación de bases utilizando capacidad de intercambio catiónico total. Pero como esta es una determinación costosa, implica un costo adicional muy alto al análisis de suelo, entonces con fines de química de suelos y de fertilidad se está empleando capacidad de intercambio catiónico efectivo. Pero se hace la salvedad que también se puede emplear capacidad de intercambio catiónico total. Yendo al ejemplo de porcentaje de saturación de bases. En este caso, el porcentaje de saturación de bases va a ser igual a la suma de bases de cambio, es decir, aquí voy a estar teniendo 0.86 es la sumatoria del valor del calcio más magnesio más potasio más sodio dividido CICE, capacidad de intercambio catiónico efectivo, por 100. Entonces nos está dando aquí 82.69% de porcentaje de saturación de bases. Para la muestra 104, porcentaje de saturación de bases va a ser igual entonces a la suma de bases. Aquí estoy teniendo suma de bases, es decir, sumatoria de calcio más magnesio más potasio más sodio, si aparece. Entonces esto suma 1.1, 1.10 dividido la capacidad de intercambio catiónico efectivo por 100. Entonces estamos hablando de 57.8% en la saturación de bases. Bueno, de este modo estamos viendo algunos ejemplos de cómo calcular porcentaje de saturación de aluminio y porcentaje de saturación de bases. Muchas gracias por su atención.